Primero quiero agradecer al Banco de la República por la invitación y por haber sido tan buenos anfitriones en el Centro de Documentación hace unos años, cuando trabajé con los papeles de Orlando Fals Borda. Quiero agradecer a Víctor Negrete, que fue mi guía aquí, a Carmen Ortega, que no sé si ha llegado, por ser mi anfitriona durante mi estadía. Y quiero agradecer a Cristo Hoyos, el pintor de este cuadro, que no sabe que lo estoy usando, pero que me dio permiso en un eventual libro de tenerlo de carátula. Lo que voy a presentar es un estudio histórico de la investigación-acción en la primera mitad de los 70. No voy a hablar de la IAP en general, y creo que todos ustedes que practican la IAP hoy día no es la misma IAP como la investigación-acción que se hacía en el 71. Yo voy a hablar sobre el 71. Soy antropóloga y no usamos mucho la IAP en la antropología. Hay otras corrientes en la antropología de investigación colaborativa, y también voy a traer a colación estas otras corrientes para ponerlas en discusión o en conversación con la IAP. En el verano de 1970, un grupo de intelectuales colombianos se reunieron con el fin de proponer la creación de una fundación que combinara la atención de estudios sobre la relación entre etnicidad, cultura y clase con un compromiso firme con los movimientos políticos de base. ¿Sí me pueden escuchar? Bueno. Así nació la Rosca de Investigación y Acción Social, un espacio ubicado por fuera de la academia, a través de la cual practicarían la investigación-acción, precursora de la investigación-acción participativa, uno de cuyos fundadores fue el sociólogo sociólogo Orlando Fals Borda, quien también fue uno de los iniciadores de la Rosca. Los integrantes de la Rosca propusieron abandonar la universidad con el fin de poner sus destrezas al servicio de los sectores populares, insertándose en las luchas locales y regionales como investigadores activistas. Abogaban a favor de establecer las prioridades investigativas en diálogo con activistas locales, para luego estudiar la historia de sus luchas y devolver a las mismas los resultados de las investigaciones. Su enfoque presuponía que, y cito de ellos, el investigador mismo es objeto de investigación. Su ideología, sus conocimientos y su práctica están sometidos al juicio de la experiencia popular. Rechaza la explotación de las gentes cuando éstas son estudiadas como objetos de investigación, e induce el respeto a ellas, a su aporte directo, a su crítica, a su inteligencia. Cierro cita. Nueva forma. Fundaron una serie de organizaciones locales que forjaron relaciones con diversos movimientos, como por ejemplo la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, otra foto, el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca. La Rosca estableció capítulos en la zona indígena del suroccidente, en la costa del Pacífico, otra foto, y en el Caribe. Desarrollaron una metodología de recuperación crítica que prestaba, y cito, atención preferente a aquellos elementos o instituciones que han sido útiles para enfrentarse en el pasado a los enemigos de las clases explotadas. Una vez determinados estos elementos, se procede a reactivarlos para utilizarlos de manera similar en las luchas de clase actuales. Cierro cita. Foto.
Por ejemplo, en el departamento de Córdoba introdujeron los baluartes de autogestión campesina, una especie de cooperativa establecida en las tierras recuperadas que a la vez promovía la autosuficiencia económica y la concientización política. La inspiración venía de las historias orales que la rosca recogía sobre las luchas de las décadas de los 20 y 30 contra la matrícula, un sistema de peonaje por deudas. Estimularon la reactivación de este conocimiento histórico mediante un proceso que llamaron la devolución sistemática, a través de talleres y cursillos para dirigentes locales, filminas y folletos. Y ahí hay muchos de los folletos. Se ha derramado mucha tinta acerca de la documentación y evaluación del proyecto de la rosca, especialmente en la costa atlántica o la costa caribe, donde la colaboración de Orlando Falsborda con la ANU a lo largo fracasó y después de pocos años, pero culminó irónicamente en una publicación académica de alta importancia, Foto, su obra maestra en 4 volúmenes, Historia doble de la costa. Una narrativa histórica escrita en un estilo innovador que todavía inspira y provoca reacciones varias décadas después de su publicación. Hay 2 diapositivas ahora. Las páginas a mano izquierda narran la historia desde una perspectiva local, simulando la oralidad. Otra foto. Al lado derecho hay reflexiones teóricas, explicaciones metodológicas y análisis sociológico de los procesos contados en el canal narrativo. La misma forma de historia doble parece replicar el proceso de diálogo e intercambio que caracterizaba el trabajo de la rosca. De este modo ofrece una visión compleja de la relación entre la teoría y la práctica. Las historias que se han escrito sobre la rosca tienden a concentrarse en la naturaleza política de la metodología investigación-acción. Preguntan hasta qué punto los estudiosos lograron insertarse eficazmente en los movimientos de base sobre cuyos intereses trabajaban. Evalúan el impacto de los materiales que produjeron para sus usuarios. Escriben sobre las luchas entre la rosca y los partidos de izquierda, particularmente los maoístas. La rosca se retiró de la costa en 1974, después de un conflicto prolongado con la izquierda y además como resultado de una crisis política al seno de la ANU. Las organizaciones locales de investigación afiliadas con la rosca, como por ejemplo la Fundación del Caribe, continuaban funcionando luego de la desaparición de la organización nacional y seguían empleando metodologías participativas de investigación. Me di cuenta del legado de la rosca en 1978, mientras emprendía mis investigaciones de tesis doctoral entre las comunidades indígenas del Cauca. En el archivo de Quito conocí a uno de sus fundadores, el periodista y abogado Víctor Daniel Bonilla. Me familiaricé, nueva foto, con su proyecto de los mapas parlantes, que plasmaban la historia indígena caucana dentro de la topografía local. Conocí a través de Víctor Daniel a Luis Guillermo Vasco, un antropólogo de la Universidad Nacional, quien en la década de los 80 colaboró con el Cabildo Indígena de Guambía, Cauca, en la documentación de su historia oral. Foto. Luis Guillermo trabajó como solidario con el Cabildo, pero su activismo se confinó a la participación como etnógrafo en el equipo de investigación histórica. En cambio, los integrantes de la rosca dedicaban iguales o mayores esfuerzos al activismo que a la investigación, y hay mucha reflexión sobre eso, en particular por Falsborda mismo y León Samoso.
La investigación colaborativa de Luis Guillermo tiene como metodología central lo que yo he llamado la coteorización, la generación de dispositivos conceptuales generados desde la cultura indígena. Un acercamiento que transforma el terreno de la investigación de un lugar para recoger datos a un espacio para la interpretación, de este modo empoderando a la base para que pueda insertar eficazmente sus investigaciones dentro de sus labores políticos, con la esperanza de que me ayudaran a contextualizar las metodologías colaborativas que he estado usando. Específicamente, esperaba descubrir cómo La Rosca y los grupos regionales de investigación como la Fundación del Caribe recolectaban e interpretaban la historia en concierto con los campesinos. Es verdad que La Rosca buscaba la participación de las comunidades y movimientos sociales en la recuperación de la historia como una herramienta organizativa, pero es también cierto que la investigación-acción de los 70 se quedaba corta en lograr sus objetivos. Era menos participativa que paternalista. Sin embargo, quisiera arguir que la metodología de La Rosca es buena para pensar, dándonos pistas iluminadoras sobre lo que significa investigar en colaboración y reforzando la metodología y apego. Otra foto. El diario de campo de Falsborda, donado al Banco de la República en Montería, es un registro íntimo y solamente parcialmente organizado. Sus apuntes de terreno de los años 50 y 60, compilados durante sus investigaciones en Boyacá, están organizados cuidadosamente en áreas temáticas que abarcan un abanico de actividades económicas. Y ahí hay una lista que no pueden ver bien. Pido perdón. Pero los diarios que datan de los 70, otra foto, escritos en la costa atlántica, y no se ve tampoco. La palabra escrita no sirve. Los datos de aquí están más libremente organizados según ubicación y fecha o por proyecto político, ANUC por ejemplo, lo que sugiere que hay una nueva intencionalidad distinta a su trabajo anterior, y eso es algo que quiero trabajar más en el futuro. Sus apuntes de los 70 enfatizan objetivos utópicos en vez de simplemente registrar realidades sociológicas. Una parte sustancial del archivo refleja su impulso por desenredar y revelar la historia del robo de tierras por la élite y la lucha campesina por ocupar estas tierras y recuperarlas en nombre de la ANUC. De este modo, los apuntes de la costa del Caribe reflejan los intereses, perspectivas y tendencias intelectuales cambiantes de Falsborda como investigadora activista. Los cuadernos de campo no son simples registros de las experiencias del observador. En cambio, las podemos entender como un paso intermedio entre la observación participante y la escritura etnográfica. Y digo escritura etnográfica porque yo creo que en la época el mejor etnógrafo que hubo en Colombia fue Orlando Falsborda. A pesar de que había muchos antropólogos también haciendo etnografía, creo que él escribía etnografía con un talento especial. James Clifford los llama, voy a leer la frase otra vez porque si no pierden el hilo. En cambio, los cuadernos de campo no son simples registros de las experiencias del observador. En cambio, los podemos entender como un paso intermedio entre la observación participante y la escritura etnográfica. James Clifford los llama, y cito, la enunciación de una persona etnográfica que habla verdades culturales, es decir, un proceso enfocado y selectivo de interpretación. No es lo que uno vio, es lo que uno en la cabeza procesó.
Clifford se refiere a los apuntes de terreno como un espacio en el cual, cito, el momento presente cede su lugar con el fin de recrear una narrativa recontextualizada, portátil, que se escribe para ser leída en momentos distantes del terreno, para un público lector imaginario profesional. No se está escribiendo lo que uno ve en el terreno. Ya cuando uno escribe los apuntes en terreno, uno se está proyectando hacia otros públicos. En el caso de Falsborda, los públicos pueden ser múltiples y pueden incluir personas del mismo terreno. Pero ya hay un distanciamiento necesario que viene con la producción de los apuntes. El lector del diario de campo de Falsborda percibe lo mismo como lo que sugiere Clifford. Los apuntes se desarrollan en una trayectoria intelectual que lleva al autor hacia la producción de una narrativa que potencialmente llegaría a ser un libro. Es decir, el cuaderno de Fals es un espacio en el cual él cultiva su oficio de autor, fotopunto. En una de las entradas en su cuaderno de 1972, por ejemplo, pinta el siguiente retrato de un terrateniente, y voy a citar. Personajes, Rosendo Garcés, típico del sinuano burgués dominante e impositivo, directo y franco, medio altanero. Heredó parte de su fortuna para manejarla bien y convertirse en el hombre más rico de Córdoba. No admite réplicas o discusiones en sus negocios, por ejemplo, venta de lote de ganado. Cuando le invadieron y R. Bechara fue a arreglar con él, dispuso la entrega y división directa de la finca invadida sin tantos papeleos, que él hacía sin reforma agraria solo. Distante del pueblo, al tocar alguna a la puerta, si tiene abarcas, que siga por la puerta de la cocina, si es calzado, que repare en la sala. Viste siempre de pantalón khaki, está escrito mal, raro, para mí por lo menos, hablarte de inglés, y camisa blanca abierta. Al tratar de entrar al club de Cartagena, le dijeron que no se podía entrar sin corbata. Se devolvió, se puso un billete de 500 pesos de corbata y se volvió a presentar. Lo dejaron entrar. Quemaba billetes de 5 pesos para prender cigarros. Tiene más de 30 hijos regalados, a quienes por regla general atiende o reconoce, cierre cita. Esta es más que una observación en el terreno. Es un texto cuidadosamente elaborado y sesgadamente observado. Es un experimento en interpretación que ayudaba a visualizar sus futuros libros. Como sugiere esta cita, Fals dirigía mucha atención a la lógica y a las representaciones del sexo e imágenes de hombría como componentes integrales de la política costeña. Su entrevista en 1972 con don Bárbaro Ramírez, campesino de la aldea de Buenos Aires, Córdoba, está centrada en la matrícula, la forma institucionalizada de peonaje que obligaba a un deudor a prestar servicio a su hacendado. Don Bárbaro cuenta cómo las hijas o parientes femeninas de los matriculados se sometían a la disposición del terrateniente, quien en un caso obligaba a varias mujeres a tener relaciones sexuales con él, produciendo, según don Bárbaro, 100 hijos, todos varones, hazaña que le dio, como registra el diario, el apelativo de un verdadero macho. Esta historia no se enfoca específicamente en los procesos de pérdida y recuperación de tierras, que fue el eje de la relación establecida entre la Rosca y la NUC, sino que ayudaba a pintar un retrato más comprensivo de las vidas y luchas campesinas, los sentimientos que sostenían la acción política,
las historias que se transmitían entre activistas en las cocinas y los talleres. Es gente que se motivaba gracias a sus aspiraciones sobre el futuro, quienes comunicaban a Falls su sentido profundo de lo trágico y lo cómico. Sea o no narraciones verídicas de eventos, por ejemplo, los 100 hijos de que cuenta Don Bárbaro, todos varones, quién sabe si realmente fueran, llegaron a ser, en las palabras de la escritora inglesa Penelope Lively, cito, una de aquellas cosas no esenciales pero vitales que nos convencen que la historia es verdad. Se necesita llenar la historia de cosas sentidas, de cosas reales, de cosas cotidianas, que es algo que Falls pues era un maestro en esto. Pero estas historias de hacendados mujeriegos no son simples detalles etnográficos. Los integrantes de la rosca consideraban que el sentimiento era un componente integral de la política, como insisten en una de sus tempranas relaciones metodológicas, en donde observan que al prestar atención a los sentimientos de la gente, se puede lograr el relacionamiento entre la investigación y el activismo. Arguyen que el conocimiento local, cito, recoge el ser, pero también el sentir, sus deseos, lo profundo de sus sentimientos. Cuando él se expone, surge de la envoltura misma de los hechos, recoge a manera de un grito toda la rebeldía reprimida, y por ello está vestido de la historia y los símbolos de las masas, cierro cita. Eso es antes de hablar del sentipensante, mucho antes. Falsborda prestaba mucha atención a su lenguaje en su diario de campo, pero no podemos suponer que esta preocupación estaba dirigida exclusivamente a la composición de libros. Los resultados de sus investigaciones y de aquellas de la Fundación del Caribe se incorporaban dentro de materiales destinados al consumo campesino, como un tercer canal, si pensamos con relación a una historia local. Se empleaban un conjunto de folletos, historias gráficas y casetes grabados en el proceso de devolución sistemática de aquellas historias que la rosca pensaba eran más urgentemente útiles dentro del proceso político. Un buen ejemplo es el grupo de historias gráficas, hay otra foto, que representan la experiencia histórica de larga duración. Se remontan a la invasión española y las estructuras sociales generadas por la conquista. En estos folletos se destacan los procesos de pérdida de tierras que ataban a los campesinos a las haciendas en los siglos XIX y XX y los intentos de liderazgo campesino a oponerse al régimen de la hacienda en el siglo XX. Diseñados como herramientas para la concientización, varios de estos folletos sintetizan las biografías de los dirigentes de la lucha contra la matrícula, como por ejemplo Juana Julia Guzmán y Vicente Álamo. Estas historias de vida vinieron de entrevistas grabadas y conversaciones que surgían mientras examinaban los archivos de baúl, los documentos y objetos guardados por los individuos en sus casas. Las historias asociadas con los contenidos de estos tesoros hallados situaban a los folletos dentro de una historicidad local, con su propio arco narrativo. Entrevisté a Falls como 15 días antes de su fallecimiento y todavía le dolía las críticas que el historiador norteamericano Charles Berquist había hecho años antes cuando criticó a la metodología de los archivos de baúl, porque Berquist quería que él hiciera una historia comparativa y que fueran muchos archivos y no solo los archivos de baúl. Bueno, por un lado, si ustedes visitan el centro de documentación, se darán cuenta de que ellos visitaron todos los archivos posibles. Fueron hasta España, las notarías, el Archivo Nacional, pues no dejaron un archivo sin examinar. Y lo que no
entendía Berquist era que el archivo de baúl daba otro tipo de información, ¿no? Ayudaba a entender cómo la gente misma concebía la historia. Y no se puede escribir un folleto útil para la gente si uno no entiende cómo es que narran la historia. Matilde El Hadj, estudiante universitaria que se unió al equipo de FALS, recuerda en una conversación conmigo acerca de cómo se coleccionaban las memorias de Juana Julia, y cito de Matilde, que ahora ya se jubiló de la Universidad del Cauca, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Se programaba 2 o 3 reuniones con los campesinos de acuerdo con las condiciones del momento. Y las reuniones eran los círculos con la gente. Nos reuníamos en los círculos, como propone don Jesús. Ellos nos tomaban sus historias, todos tomaban atenta nota y al final de la tarde nos reuníamos ya el equipo de trabajo para confrontar las notas y para tratar de sacar un primer borrador del relato, cierro cita. Hay otra foto, no es de Matilde, de Sánchez Julián. Matilde habla del proceso de escribir las historias gráficas como una de traducción, que sintetizaba las narraciones, y cito, en una frase, con un lenguaje sencillo, sin tergiversar, sin mutilar el concepto. Víctor Negrete me habló de este proceso como, cito, si estuviera escribiendo con ellos. Otra foto. Una obra, cito, para leer en voz alta. El estilo de escritor es parecido al estilo de los campesinos entrevistados. El lenguaje es sencillo, bastante propio y un poco literario. O sea que cuando pensamos en cómo los apuntes de terreno de FALS son ya un espacio de experimentación literaria, eso no era una cosa puramente académica, ¿no? También era una metodología política para escribir los folletos. El acto de traducir incluía no solamente la reproducción del estilo de hablar de la gente, foto, sino su interpretación en imágenes. Eran compuestas por Ulianov Chalarca, muralista de Montería, quien, según Víctor, buscaba sus modelos a través de la observación en las reuniones campesinas. Y cito de Víctor, cuando Ulianov se estaba en los lugares empezaba a dibujar y ahí estaba rodeado por los campesinos y tenía algunos modelos, la cara, la fisionomía, los vestidos, y enseguida empezaba la broma. Mira, pinta la nariz así, la boca así de este fulano. Y dijeron, ¿por qué no pones al periquito que está ahí, esta cosa que está allá? Cierro cita. Ellos contribuían como a darles cuerpo a estas cosas. Matilde me contó que, cito, la gente se emocionaba porque veía retratada la historia. A través de las imágenes del pasado se acercaba al presente y, cito, la gente se sentía protagonistas de la historia que Juana Julia representó. Y esto tenía un valor político, cierro cita. Las autoridades se dieron cuenta del valor de estos materiales y en por lo menos una ocasión los descomisaron de una librería local. Mi lectura del archivo de Orlando Fals Borda ha sido guiada en parte por una preocupación por saber hasta qué punto nos dice algo sobre su metodología de investigación. En particular, ¿qué tanto participaban los campesinos en ella? Y no estoy hablando de la política, sino la recogida de esos datos históricos. En sus apuntes de campo, podemos leer las entrevistas que proveyeron la información que resultó en estas historias gráficas. Pero estos cuadernos me incomodan en la medida en que son textos unidireccionales. Los narradores se reducen a informantes y no nos indican si estas conversaciones fueron el producto de una investigación participativa. Es decir, hay una disyuntura entre los apuntes y sus obras posteriores, entre los libros y los folletos.
La impresión de una estrategia dialógica de investigación que nos da la combinación de los dos canales de historia doble no es evidente en sus apuntes de terreno. En cambio, parece que el diálogo que vemos en el libro se desarrolla en la imaginación literaria y no en el terreno. Esta disyunción es debida posiblemente a la naturaleza de los cuadernos en terreno, en los cuales las complejidades del mundo se filtran por la pluma de un solo escritor, o sea, el medio en parte determina eso. Pero es igualmente factible imaginar que la metodología misma en este momento histórico, acuérdese, hace 40 años, muchos de ustedes no estaban, que esta metodología careciera en ese momento de los dispositivos teóricos necesarios para lograr un verdadero diálogo horizontal entre los investigadores de la rosca y los campesinos. Luis Guillermo Vasco proporciona una valiosa crítica a los métodos de la rosca de la época, con la perspectiva que le aporta su propia experiencia colaborativa en Guambía durante los años 80. Y debería decir que varios sociólogos han leído esto y varios antropólogos, y todos los sociólogos se enojan porque uso Luis Guillermo Vasco, ¿no? Que no entiendo sociología y porque me estoy apelando a la antropología. Pero soy antropóloga, eso es lo que tengo que hacer. Y también en la investigación de la rosca hasta cierto punto. Vasco sugiere que la rosca usó su base de conocimiento académico para evaluar los materiales que recolectaron de la gente local. La rosca no trató, y en la época no era una posibilidad conceptual, no trató de analizar los datos usando perspectivas teóricas generadas por la misma comunidad. Una de las cosas interesantes que yo he visto en sus apuntes, en su archivo, es que muchos de los conceptos claves que salen en Historia Doble no vienen de los campesinos, vienen de intelectuales locales de los pueblos. Y yo le pregunté sobre eso, me dijo, no, todos los costeños son buenos narradores. Él habló con todo el mundo. No prefería hablar con un solo grupo. Entonces, muchas de las ideas sí vienen de la costa, vienen de gente de la costa, pero no necesariamente de los campesinos. Es una cosa fabulosa lo que hace, por ejemplo, la noción que los muchachos de ayer usaron del hombre anfibio, pero eso no vino de un campesino, vino de un notable local, no me acuerdo de dónde. Ese es un avance en cómo conceptualizar el mundo, ¿sí? Pero no es necesariamente coteorización con la gente. En resumen, el compromiso político de la rosca no evitó su adhesión a los procedimientos tradicionales de la investigación. Y como resultado, sus escritos nunca fueron asimilados del todo por las comunidades en cuestión. Son objetos históricos. Yo estoy muy consciente de eso porque la rosca en el Cauca sí logró que sus materiales fueran difundidos, y hoy ha cambiado la memoria histórica de la gente por completo, en parte gracias al trabajo de la rosca. Pero como voy a decir al final, de pronto es una diferencia entre indígenas y campesinos, que los indígenas necesitan historia y los campesinos no sienten la misma necesidad, que no es culpa de los investigadores, en otras palabras. La metodología de la rosca entonces animaba la participación campesina como narradores y lectores de textos ya sistematizados, más no la colaboración campesina como sujetos capaces de interpretar su propia realidad mediante sus propios dispositivos conceptuales. Cuando comencé a conceptualizar el argumento de esta conferencia, construí una distinción tajante entre la aproximación de la rosca y aquella de Vasco, sin darme cuenta de los matices que potencialmente podrían problematizarla. Por un lado,
es necesario recordar el contexto político e intelectual de La Rosca, una sociología que apenas estaba comenzando a emprender una autocrítica y de construir un acercamiento netamente latinoamericano a la realidad que se vivía en Colombia. En el lado político, el peso del foquismo en la política de izquierda, en otras palabras, la creencia que un liderazgo cosmopolita y preparado pudiera guiar a los movimientos populares hacia la revolución. No existía en la época la apreciación del papel que podría jugar la diferencia cultural en la construcción de la teoría social, particularmente en el contexto de la costa, donde los campesinos compartían una cultura regional con los otros habitantes de la región. Y yo siento eso cuando, por ejemplo, leo sus apuntes o leo, ¿cuál tomo es? El tomo cuarto, creo, de Historia Doble. Cuando leo sobre los indígenas zenúes, parece ser una muy vieja antropología que esencializa, exotiza a los indígenas, porque en la época, pues así se hacía. Fals no descubrió todo en el primer año de trabajo, en otras palabras. Siguió aprendiendo a lo largo de su vida. Vasco, en cambio, comenzó su trabajo en Guambía una década más tarde, cuando el foquismo ya había desaparecido del escenario político y ya existía una organización indígena fuerte e influyente, con líderes capaces quienes podían invitar al antropólogo bogotano a participar como investigador en su lucha, no como activista pleno. O sea que la organización estaba en una situación muy diferente a la ANUC aquí a principios de los 70. Vasco venía además de la antropología, una ciencia que en la década del 80 todavía se basaba en la construcción de la diferencia cultural a través de dispositivos exotizantes, de separar la cultura indígena de la cultura nacional, de verla como algo completamente aparte. Y su noción de la construcción de dispositivos teóricos guambianos emergía de su entendimiento de la existencia de una cultura guambiana como ente aislado de la cultura nacional. 10 años más tarde, en los 90, yo traté de evitar eso en mi trabajo con investigadores nazas, porque basamos nuestras conceptualizaciones en la cultura organizativa del CRIC, que era netamente intercultural, en vez de fijarnos en la cultura nasa. El contraste entre Fals Borda y Vasco es, por lo tanto, una comparación que nos lleva potencialmente a la creación de oposiciones polares, las cuales en realidad no existían separados de la coyuntura histórica, política e intelectual de la cual emergían. Lo que podemos ver que es problemático en la época de Fals, en los 70, también tiene que ver con el hecho de que fueron los años 70. Y no pudimos transportar nuestra experiencia a esa época. Tenemos que aprender de esta época, pero también criticarla a la vez, que es lo que hizo Fals mismo. Quiero arguir aquí, sin embargo, que las diferencias entre las dos aproximaciones metodológicas entre Fals y Vasco, que se centran, en mi opinión, en el locus de enunciación de los dispositivos teóricos utilizados, en quienes hacen la teoría, nos pueden ayudar a evaluar el archivo producido por los miembros de La Rosca. Un documento en el archivo personal de Fals hace aparente el hecho de que los objetivos de investigación fueron definidos por los estudiosos y no por los campesinos. Los campesinos pueden haber dado el tema, pero estoy hablando como más conceptualmente del objetivo. En lo que parece ser una propuesta del marco teórico e ideológico de la práctica investigativa de la Fundación del Caribe, y no sé quién es el autor, Víctor nos puede decir.
Leímos que buscaban reclutar en los municipios a cito personal idóneo para los trabajos de investigación, cierro cita. Es decir, personas con cito algún conocimiento sobre algún método de investigación, cierro cita. A foto. La propuesta expone la necesidad de organizar cursillos. Ay, perdimos una foto. Bueno, ponga esto. La propuesta expone la necesidad de organizar cursillos para acercar a los investigadores con los cuadros campesinos, con el fin de introducir a los primeros a la región en las propias palabras de los segundos. Pero esto no implica que los campesinos participaran directamente como investigadores en estos proyectos. En cambio, fueron entendidos, según el documento, como facilitadores que posibilitaban las entrevistas hechas por los investigadores, y los investigadores originaron en una población de estudiantes locales y otros residentes escolarizados de la región. Bueno, hoy día diría que esa es interculturalidad, pero no hablaban en estos términos. Los investigadores de la Fundación del Caribe que hicieron esta propuesta fueron ellos mismos activistas locales, estudiantes y artistas inspirados y entrenados por Falsborg. O sea que no eran en esa época profesionales, pero tampoco eran campesinos. Un grupo, ahora sí la otra foto de antes es un grupo muy reducido de investigadores campesinos mandaron informes a FALS, escritos por manos no entrenadas y en un lenguaje algo forzado. Alfonso Salgado produjo una serie de historias de vida muy breves de jornaleros indígenas de San Andrés de Sotavento, enfatizando sus vidas como trabajadores rurales y la historia de su tenencia de la tierra. Llenos de citas textuales y narrados en primera persona, los apuntes parecen ajustarse estrechamente a las historias que Salgado escuchaba de sus informantes, aunque no sean tan ricas en su forma escrita como seguramente los fueron cuando él las escuchó. La historia, hay dos fotos, sigue la otra. La historia del campesino humilde y explotado durante su vida en el mundo, escrita por Moisés Banquet, es una autobiografía que funciona como un vehículo para evaluar la historia de la ANUC en Córdoba. Y he dicho al banco que deben publicar sería un libro corto. Pero no encontré otros escritos como aquel de Banquet en el archivo. Es el único texto extenso escrito por un campesino que había en el archivo de FALS. Hablando de con Don Julio, me doy cuenta que seguramente hay otros, pero FALS no los tenía, los escribían ustedes mismos. Y de eso ojalá podamos hablar. Cuando le pregunté a FALS acerca de la participación campesina en la investigación, él me respondió que era difícil lograrla por el muy bajo nivel de alfabetización entre la población rural. Me confesó que tenía que recurrir a las entrevistas por el reto de ubicar a investigadores de base. Pero creo que no solo se debía a la falta de participación campesina a su calidad de iletrados. Había un ethos científico que regía la investigación y que delegaba el trabajo analítico a los intelectuales. Esto es aparente en la descripción de la devolución sistemática en el primer volumen de Historia Doble, en donde describe el proceso como la colección de información entre las bases, seguida por su clasificación y sistematización por los intelectuales, quienes después de transformarla en una herramienta que era políticamente eficaz, la devolvían a las masas. Los equipos de ayer en la tarde subvierten eso. Es decir, para FALS, el análisis científico totalizante entraba en una relación dialéctica con el conocimiento local. Creo, sin embargo, que cuando confinamos nuestra noción de investigación a la recolección y análisis de información por profesionales entrenados,
tratamos inadecuadamente el legado de la rosca y la Fundación del Caribe, además de limitar nuestra concepción de la investigación colaborativa. Vasco nos ofrece un entendimiento muy distinto de cómo se podría imaginar la investigación de base. Cuando el antropólogo bogotano entró a trabajar con los guambianos, estuvo confundido en un comienzo por los procedimientos de las asambleas indígenas, en las cuales las comisiones parecían reflexionar de modo interminable sobre puntos de discusión sin llegar a conclusiones firmes, proceso que se repetía en las sesiones plenarias. Finalmente, Vasco concluyó que lo que parecían discusiones inútiles eran en realidad parte de un proceso para llegar a un consenso de grupo a través de la reflexión colectiva. Y cito: los trabajos por grupos que organizaban los indígenas en sus reuniones eran en verdad reuniones de investigación, de avanzar en el conocimiento de un problema a través de la discusión, por medio de la cual lo que se hacía era confrontar los conocimientos de cada uno con los demás, para finalmente tener un conocimiento global. Mi visión de que en las reuniones no había conclusiones era errada. Sí las había, pero estas no revestían la misma forma con la que yo estaba familiarizado entre nosotros, ni eran escritas. Después me resultó claro que luego de las reuniones por grupos y de las múltiples discusiones que se desarrollaban ellas, en la mente de cada uno de los integrantes quedaban ciertas conclusiones, un conocimiento del problema mayor que es el que tenía antes de la reunión. Pues ahora no era su saber personal, sino el de todo el grupo. Cierro cita. Es decir, para Vasco, las interminables conversaciones de los guambianos constituyeron una forma de investigación, la cual crea una base comunal de conocimiento. Por lo tanto, Vasco entiende la investigación indígena como un proceso de interpretar ideas y no la de recolectar datos, y no la de analizarlos sistemáticamente. Es tal vez más artístico que científico. Un proceso suplementado por las metodologías de coleccionar datos de los académicos como él que les colaboran. Desde esta perspectiva, la colaboración es un diálogo entre dos participantes, cuyo posicionamiento es diferente y quienes poseen distintas habilidades y marcos conceptuales que se pueden combinar para poder trascender las limitaciones de cada par. Es decir, no hay un solo participante capaz de lograr una aproximación conceptual totalizante. Es decir, es horizontal la relación. No hay uno que sepa más que el otro. Lo que saben es diferente. Cada uno contribuye otra cosa a la relación. No voy a decir que Vasco haya logrado totalmente esta horizontalidad. Creo que no. Pero es como un objetivo. Cabe decir aquí que en mi propio trabajo colaborativo, mis pares indígenas enfatizaron la interpretación intuitiva en vez de la recolección de datos. Muchas veces usaron mis datos, las entrevistas que yo había hecho, como base de sus interpretaciones. Y he observado eso en otros equipos colaborativos también. Muchas veces la contraparte no académica no recoge información, que estamos entrenados a recoger información en la academia. Lo que ellos hacen es interpretar y dan una interpretación novedosa, diferente y muy valiosa. Si modificamos en este sentido nuestra definición de la investigación, creo que podremos hacer una nueva lectura de la metodología de la rosca. Con esto no quiero decir que la rosca entendiera la investigación de la misma forma como la entiende Vasco, ni tampoco que en la década de los 70 lograron el mismo grado de co-conceptualización con sus interlocutores campesinos.
Sin embargo, me parece que la contribución de Vasco nos facilita otra lente para poder evaluar el proyecto Rosca. Los apuntes de Falsborda contienen transcripciones de múltiples páginas y observaciones detalladas en torno a la historia local. Fueron tremendamente útiles en la compilación de las historias gráficas, pero su predominancia en el archivo personal de Fals oculta el hecho de que mucho de lo que se hizo en Córdoba fue generar conversaciones informales, más que recolección o devolución sistemática. Una nota marginal en un informe sobre un taller de investigación-acción que tuvo lugar en Puerto Tejada, Cauca, en 1982, que está aquí a una cuadra y media en el Banco de la República, cristaliza este argumento. Está en la Universidad Nacional. Hay dos lugares de archivos en Falsborda, también en la Universidad Nacional. Cristaliza este argumento y cito: acá merece destacar cómo somos víctimas de la tradición educativa. Se supone que el momento didáctico acontece posteriormente a la investigación en su devolución, pero no se asume como criterio en la investigación misma. Cierro cita. Uno de los participantes en el taller observó que los materiales producidos para la base no los debemos entender como, cito, resultados de la investigación. Si bien el resultado es una etapa en la investigación sigue después. Cuando han visto ciertos casos acá, han de buscar otros elementos que tienen ahí, los vuelven a traer o se acuerdan, y es que los tienen arrumados o que alguien les contó. Cierro cita. Lo que se devuelve a la gente es más bien, cito otra vez, una base material, algo que ellos pueden ver y tocar, y ellos llegan al conocimiento a partir de una base material. En este sentido, la investigación es un proceso continuo de reflexión que comprende varias etapas de recuperación de la memoria. Depende de la devolución sistemática de materiales procesados por los investigadores, como esos maravillosos folletos que están en el otro salón, pero estos no son meramente información que se devuelve ya digerida a la comunidad, sino que son vehículos para estimular procesos posteriores de compartir información dentro de la base misma e interpretarla, tal vez sin la participación de los investigadores externos. Víctor me contó que cuando la Fundación del Caribe llegaba a una asamblea, se